Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Bernal, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAT. En la noche de hoy les voy a explicar mi laboratorio, componente práctico de la materia electromagnetismo. Como primera medida me voy a identificar con mi número de cédula, voy a tapar eh, mi tarjeta, mi cédula de ciudadanía, para que puedan ver que pues soy yo. Entonces, como les dije, mi nombre es Carlos Francisco Bernal Valdés. Y bueno, les voy a explicar entonces mi componente práctico. Según como nos lo dijo el doctor Hugo, nos dividió dependiendo en el número último dígito de la cédula. Mi último dígito de cédula termina en 5. Espero que lo puedan ver. Entonces, siendo así, explicaré de la primera sesión el experimento 2, de la segunda sesión el experimento 1 y de la sesión tercera el experimento 3. Listo, entonces voy a ir directamente a explicar los experimentos. Y pues dice, el experimento 2 dice así, sí. Circuito RC. Alimentación con la señal de onda cuadrada proveniente de un generador, a través de cuya resistencia interna RG se carga y se descarga el condensador. El voltaje entre placas del condensador se aplica al osciloscopio. Entonces dice, simule el circuito de RC que se muestra en la figura. Simula el circuito RC que se muestra en la figura 7. El circuito se alimenta con una señal de onda cuadrada proveniente del generador, el cual a través de la resistencia RG carga y descarga el condensador. El voltaje entre placas del condensador se aplica al osciloscopio. Entonces aquí está el circuito. Cabe resaltar que yo trabajé todos los circuitos en Proteus. Entonces dice así, utiliza un condensador entre 10 micros y 100 microfaradios o superior y una resistencia entre 50 ohmios y 10 ohmios y 100 ohmios o superior. La frecuencia de la onda cuadrada puede estar entre 100 Hz y 2 kHz o superior, con un valor máximo de onda de 5 voltios o superior. Escoja la escala de tiempo del osciloscopio que le permita observar un periodo de carga y descarga del condensador. Entonces, como podemos ver acá, está la captura de la imagen de Proteus, donde tengo el generador de ondas, tengo una resistencia de 100 ohmios y tengo un condensador de 100 micros, de 100 microfaradios. Tengo una frecuencia de la onda de 1K, de 1 kHz, y esta es la resultante. O sea, aquí estamos viendo la onda que muestra el osciloscopio. Ahora, dice, incluye en el circuito una resistencia R, que sería esta nueva, como lo muestra la figura 8. Entonces yo puse otra resistencia de 100, ¿sí? Manteniendo pues todo lo que solo adicionamos esa resistencia, y la idea ahora es responder eso. Con la resistencia adicional R, ¿cuál es la nueva respuesta de carga y descarga del condensador? El tiempo de carga y descarga será entonces, el tiempo es la resistencia total por la capacitancia. Entonces, como tengo dos resistencias en serie, ambas de 100, hago la suma de las dos resistencias que me dan 200, lo multiplico, el condensador es de 100 micros, o sea, 100 por 10 a la menos 6, y esto me da un tiempo de 0.02 segundos. Ahora, el quinto punto. Al circuito de la figura 8, añade un condensador en serie al condensador C. Determina el valor del condensador equivalente y verifique el comportamiento de la respuesta de carga y descarga del nuevo condensador. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula la capacitancia total
de los series es el inverso del capacitor, o sea, se desarrolla de esta forma. Hacemos la multiplicación entre los dos condensadores sobre la suma de los dos condensadores. Nos da la capacitancia total de 50 microfaradios y aplico la misma fórmula anterior, que el tiempo de cargo-descarga de la resistencia, la multiplicación de la resistencia total por la capacitancia. Yo tengo aquí una calculadora para hacerla, entonces vamos a decir que son 200 por 50 micros, que son 50 por 10 a la menos 6. Espero que se pueda ver. Aquí tengo la respuesta, me da 0.01 segundos, que también me la expreso por la calculadora en fracción, que me daba 1 a la 100. 1 sobre 100. Un céntimo. ¿Listo? Bueno, entonces, esto sería como lo vemos en Proteus, ¿sí? Con las dos condensadores en serie y las dos resistencias en serie. Ahora hay un nuevo punto donde nos dice que al circuito de la figura 8 añade un condensador en paralelo al condensador C. Entonces determine el valor del condensador equivalente y verifique el comportamiento de la respuesta de carga y descarga del nuevo condensador. Como los condensadores están en paralelo, pues solo se suman sus valores. Los dos condensadores de 100, o sea que la capacitancia total son 200 micros. Y aplicamos la misma fórmula, siendo esto, hacemos 200 por 200 por 10 a la menos 6, 0.04. Listo. Entonces seguimos. Esta es cómo fue la simulación en Proteus, cómo es la onda cuadrada y cómo es el tiempo de carga y descarga, como lo podemos ver. Listo, entonces sería el experimento, todo por el experimento 2 de la sesión 1. Ahora vamos a ver el experimento 1 de la sesión 2, que dice practicado campo magnético, material y dispositivos magnéticos. Entonces, el experimento 1 dice: conecte la bobina de espira al amperímetro, introduzca uno de los imanes de la barra a través de la bobina y comienza a generar con su mano y en el interior un movimiento armónico simple. Observe cuidadosamente los cambios en el amperímetro y apunte sus observaciones. Entonces, según como estaba en la práctica, dice: conecte las terminales de la bobina de una vuelta, introduzca el imán dentro de la bobina y repita cuidadosamente la experiencia. Revise sus observaciones y escribe las conclusiones pertinentes del caso. Entonces, ¿sí? A medida que se mueve el imán de forma horizontal dentro de la bobina, hace que se produzca una corriente en ella, por lo que se puede ver encender la bombilla. Y aquí está la simulación utilizando el simulador. Dice: conecte las terminales a la bobina de 2 vueltas, introduzca el imán dentro de la bobina y repita cuidadosamente la experiencia anterior. Registre sus observaciones y escriba las conclusiones pertinentes al caso. Entonces, como se tiene una bobina de 2 vueltas en la introducción del imán, esto hace que se genere una corriente mayor en la bobina, por lo que el bombillo se enciende aún más. Entonces, aquí está la simulación. Listo. Ahora, conecte las terminales de la bobina
a la bobina de 3 vueltas. Introduzca el imán dentro de la bobina y repita cuidadosamente la experiencia anterior. Realice su observación y escriba las conclusiones pertinentes al caso. Al tener 3 vueltas, la bobina puede generar una corriente mayor a la anterior, por lo que el bombillo se ilumina con mayor potencia. Y acá está la simulación. Repita la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán de barra y si percibe cambio apunte con cuidado sus observaciones. No hay cambio debido a que la corriente se genera es con el movimiento y no con la polaridad del imán. Es la conclusión. Y aquí está con la barra del imán invertida. Ahora, punto 1. Explique y analice físicamente cuáles son las causas del movimiento generado en la aguja cuando el imán se introduce en cada una de las bobinas 1, 2 y 3. Porque la bobina tiene cargas estáticas que se mueven al introducir el imán en la bobina, al hacer que las cargas se muevan se genera una corriente en la bobina, lo que genera voltaje para prender la bombilla. Identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover un imán dentro de la bobina. Porque la bobina tiene cargas estáticas que se mueven al introducir el imán en la bobina, al hacer que las cargas se muevan se genera una corriente en la bobina que genera mayor voltaje para prender la bombilla. 3. Identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover la bobina alrededor del imán. El fenómeno es el mismo, ya que esto se genera al interactuar en movimientos entre los dos elementos, sin importar cuál de ellos se mueva o si los dos se mueven al tiempo. Identifique y explique bajo qué condiciones del experimento se logra encender más el bombillo. Entre más vueltas tenga la bobina y entre más rápido sea el movimiento que se genere entre la bobina y el imán. Listo, esto es la sesión 2, experimento 1. Ahora el tercer punto es el de la sesión 3 y el experimento 3, que es la bobina de Tesla. Entonces dice así, el estudiante debe describir paso a paso el diseño y construcción del circuito de la bobina de Tesla teniendo en cuenta lo siguiente. Identificar los materiales utilizados en la elaboración de la bobina Tesla. Es que necesitamos una fuente de alimentación, un transistor NPN, un switch, el embobinado sobre el material conductor y una resistencia. Realizar la simulación del circuito en un software de libre elección. Bueno, se desarrolló con Tinkercad. Y vamos a explicar el funcionamiento. Y aquí yo tengo un resumen de cómo funciona. Dice, de la fuente sale una corriente que pasa por el transistor y hace un circuito oscilante sobre la bobina menor alrededor de la bobina mayor para generar una inductancia y aumentar su voltaje generado en la bobina de Tesla. Genera un arco de voltaje entre la cima de la bobina y el circuito oscilante. Como la bobina tiene tantas vueltas, la corriente incrementa en gran medida. 4. ¿En qué aplicación práctica se puede utilizar la bobina de Tesla? La bobina de Tesla se puede utilizar en transformadores voltaicos para usar la inductancia que genera una bobina a la otra para que el voltaje y corriente de los dos circuitos se puedan mantener a largas distancias. Colocando transformadores a cierta distancia se puede mantener la potencia total. Se puede usar en transformadores más pequeños como para disminuir el voltaje de una fuente oscilatoria, con el fin de por medio de la inducción general generar el mismo voltaje a menor amplitud. Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y hasta luego.